Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias con todo nuestro corazón por la vida que podemos disfrutar en este momento, Señor, y que rendimos a tus pies para ser dirigidos por ti, Espíritu Santo, en esta lección, en este momento en el que vamos a acercarnos a tu palabra. Queremos ser guiados plenamente de principio a fin por ti, Señor, para que sea de bendición este tiempo para todos nosotros los que participamos de esta clase. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se conectan con el propósito de aprender algo nuevo, Señor. Es mi anhelo y te ruego en el nombre de Jesús que les permitas que sea de bendición este tiempo para cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Qué gusto saludarle. Con la bendición de Dios estamos llegando ya a la lección número 9 del curso La Iglesia Perseguida. Para entender mejor los acontecimientos históricos, ayuda mucho el entender a la vez el pensamiento que hubo atrás de cada acontecimiento histórico, atrás de cada relato histórico, atrás de cada acontecimiento de la historia. Podemos asumir, entender, asegurar que hubo un pensamiento que impulsó tal acción. Y para entender de una mejor manera la historia, es importante también visualizar cuáles pudieron ser esos pensamientos, esos sentimientos que impulsaron determinadas acciones en el relato histórico. Actuamos, dicho esto de otra manera, nosotros actuamos, usted y yo actuamos conforme a lo que creemos, al menos en gran medida. Si lo reflexionamos, así es en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, esta protección, usted y yo la utilizamos cuando entendemos que requerimos protegernos, que requerimos no ser amonestados por alguna autoridad. Lo creemos, entonces, si se nos olvidó, somos capaces de regresar a la casa, ¿verdad? Ir por él, porque entendemos que de no llevarlo va a haber problemas, va a haber consecuencias. Al revés, si usted dice, bueno, voy a la tienda de aquí de la esquina, las personas que me atienden tampoco lo utilizan, ya voy a la mitad del camino, ya no me voy a regresar. Si usted cree que no va a haber problema en no llevarlo porque va cerca, porque no va a haber alguien que le llame la atención, pues no se regresa si es que se le olvidó. Actuamos conforme a lo que pasa por nuestra mente, conforme a lo que creemos. Entonces seguimos leyendo y comentando. En la persecución en contra de la Iglesia por parte del Imperio Romano, vemos un solo pensamiento. Actuamos conforme a lo que creemos, al menos en gran parte. El Imperio Romano actuó en contra de la Iglesia conforme a lo que pensaba de ella. ¿Y qué es lo que pensaba el Imperio Romano en el entorno religioso espiritual? Que el politeísmo era necesario para conservar el orden público dentro de todos esos pueblos que ellos tenían subyugados. Ellos decían, para poder lograr cierta estabilidad entre tanto mosaico que tenemos bajo nuestro mandato, nosotros vamos a establecer que el politeísmo se necesita para poder aspirar a una uniformidad dentro de todos estos pueblos. Independientemente del emperador en turno, independientemente de su nivel de crueldad, de su nivel de tibieza, de su nivel de autoritarismo, etc., había un mismo pensamiento en todos ellos, en los emperadores. Y vamos a ir viendo brevemente la vida de 10 de ellos, de 10 emperadores. Pero tenemos este preámbulo que es importante establecerlo al inicio para poder entender un poco más la vida de estos hombres. El Imperio Romano no podía desarrollar ni fortalecer una cohesión entre los pueblos que gobernaban, no al menos a partir de un sentimiento nacionalista. Imaginemos que un país europeo llega a América Latina y la domina por completo a todos los países latinoamericanos. La forma de sentir
de ver la vida de un argentino es muy distinto. El argentino siente distinto, piensa distinto, tiene aspiraciones distintas a las que puede tener un brasileño. El brasileño también difiere en gran parte en su sentimiento nacionalista con el del mexicano, el mexicano con el de Chile con el de Colombia con el de Perú. Entonces, este país europeo que nos vino a conquistar dice, bueno, no voy a poder aspirar a que todos ustedes sientan a América Latina de la misma forma. Entonces vamos a establecer otro tipo de medidas para poder uniformar los criterios que me interesan. Entonces, seguimos leyendo. Lo que hizo entonces es establecer una política religiosa. ¿En qué consistió esta política religiosa? La existencia de muchos dioses. Así lo establece el Imperio Romano. ¿Saben qué? Partimos de esta realidad, la existencia de muchos dioses. Hay muchos dioses. Puesto que cada pueblo tenía los suyos, lo práctico fue establecer que todos eran reconocidos, más aún, admitidos. Esto es, siguiendo con esta ilustración, el dios de los argentinos tenía que ser reconocido como dios por parte de los brasileños, es decir, el brasileño tenía que decir, el dios de los argentinos no es mi dios, pero es Dios. Tenía que darle ese reconocimiento y tenía que admitir su categoría divina. Como esto era algo que el creyente no hacía, el cristiano no compatibilizaba con esta política religiosa, entonces era considerado enemigo del imperio. Y entonces tenemos acciones cruentas por parte de los emperadores, puesto que ellos querían que todos tuviéramos un mismo sentir en ese entonces. Empecemos con Nerón. Es cierto, él es un personaje anterior al segundo siglo, pero para poder nosotros tener un listado de 10 emperadores muy crueles, bueno, pues él no podía quedar fuera de la lista. El periodo de tiempo que usted ve abajo de cada uno de los emperadores, pongo otro ejemplo con el que sigue, ahí. El periodo de tiempo que usted ve abajo no es el de su nacimiento y su muerte, sino el tiempo en el que se gobernó por parte de este hombre, en este caso Nerón. Es el tiempo de gobernatura. O sea, Nerón gobernó del año 54 al 68 después de Cristo. No es que haya nacido en el 54, sí murió en el 68, porque realmente en la inmensa mayoría de los casos, un gobierno romano concluía cuando el emperador moría, en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, aquí tenemos a Nerón, al cual le podemos mencionar como acciones cruentas, crueles, que culpa. Si bien es cierto, la historia no categóricamente dice que él emprendió el incendio, pudo haber sido accidental, pero él culpa a los cristianos de este incendio. Y para que la culpabilidad fuera más fuerte, más intensa en contra del pueblo de Dios, lo que este hombre hizo es, pudiendo haber evitado que se extendiera el fuego, el incendio, se mantuvo inerte, solamente en una forma muy pasiva vio todos estos acontecimientos terribles. Entonces él culpa a los cristianos del incendio de Roma con las consecuencias que se podían esperar. Él encabeza una sentencia a este supuesto delito de los cristianos, quemándolos vivos, usando sus cuerpos como antorchas humanas en los jardines de su palacio. Más aún de esto que estamos mencionando, él sentencia a muerte al apóstol Pablo y a Pedro. A Pedro, de hecho, se supone que un poco antes, en el año 67, a Pablo un año después, muy probablemente. Aquí la cuestión que llama la atención, o que en lo personal me llamó la atención, es que Nerón, es una especulación, es una opinión muy personal, probablemente no pudo cargar con todo el sentimiento de culpa que experimentó después de tantas injusticias, de tantas crueldades. Él se suicida poco después de que estos dos siervos del Señor son
pues asesinados es la palabra técnicamente correcta, por mandato de él. El sentimiento de culpa pudo haber sido algo que lo impulsó a quitarse la vida. Continuamos con Vespasiano. Aquí no estamos hablando tampoco de una acción directa en contra de la iglesia, pero si estamos hablando de que es en contra del pueblo judío, sí estamos involucrando a la iglesia, porque entendemos claramente que la iglesia inicia en Jerusalén, inicia con judíos. En el año 66 Vespasiano empieza a encabezar la guerra judeo-romana, lo hace de manera muy efectiva, muy eficiente, lo que le lleva a establecerse como emperador, o a que le establezcan como emperador en el año 69, 3 años después de ya un conflicto contra los judíos, Roma y Jerusalén. Entonces, sus hijos, en este caso Tito, encabeza la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, aquí estamos matando 2 pájaros de un tiro, o encapsulando, ¿verdad?, a 2 líderes romanos en contra de una manera muy cruel del judaísmo, sí, pero por ende, hablando de las fechas, en contra también de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos. Domiciano es el hermano de Tito, el otro hijo de Vespasiano. Se le reconocía como un hombre tirano. Imagínense que ya para que de por sí dentro del Imperio Romano así se le catalogue, es porque era serio este hombre. Las decisiones gubernamentales comúnmente no las consultaba. Lo que él pensaba, lo que él quería, se emitía, se decretaba y se llevaba a cabo. No había una consulta de por medio. Se le atribuyen la muerte de su primo Flavio Clemente. Recuerde que estamos hablando de la dinastía Flavia, ya después de la muerte de Nerón. Incluso se sospecha de él por la muerte de su hermano, es decir, de Tito. Algunos historiadores mencionan que Tito murió por enfermedad, pero otros dicen que muy probablemente fue una enfermedad inducida por su hermano. Él gobernó del año 81 al 96. Disculpe, hablando de Vespasiano, estamos hablando que fue del año 69 al 79, un periodo de 10 años. Seguíamos con Domiciano y vamos a leer este tercer y último párrafo en torno a su vida, que es muy significativo para lo que estamos desarrollando en nuestra clase. La unión que hay en las raíces del cristianismo con el judaísmo hicieron que la persecución contra judíos afectara directamente al pueblo cristiano. Ya lo mencionábamos. Domiciano fue el único emperador que se declaró Dios, esto con D minúscula, claro, mientras vivía. Quien no aceptaba este hecho, obviamente los cristianos, eran considerados ateos con todas sus implicaciones. Esto de con todas sus implicaciones, entendámoslo bien. Para Roma no había cabida para el ateísmo. De hecho, se trató de un imperio politeísta. Entonces, cuando el cristiano decía, no puede haber muchos dioses, más aún cuando el cristiano decía, no, el emperador no es Dios, entonces digamos que la acusación en contra de la Iglesia de Cristo es, se tratan de ateos que por ende son peligrosos porque están en un lugar en donde sí creemos en muchos dioses, se pueden convertir en enemigos del Estado. Tengamos cuidado contra de ellos, hay que aplicar cualquier medida correctiva. Entonces, comúnmente los emperadores, al morir, el resto de su gobierno establecía que habían llegado ya a la categoría de Dios. Domiciano lo hizo distinto. Él dijo, a mí, considérenme, declárenme Dios desde este momento, con todo y que todavía estaba en vida. Trajano gobernó del 98 al 117. La historia le señala como un autócrata. Estábamos hablando casi de lo mismo que Domiciano. Feroz perseguidor de los cristianos, este hombre encabezó acciones de casa por casa. Ya no era solamente si de repente se hacía evidente el sentir de un creyente, sino empezó una persecución muy en corto. Se empezó por parte del ejército romano a hacer inspecciones en los hogares para ver si no había en ellos enemigos del Estado.
era fanático de escenarios sangrientos. Durante su gobierno, las peleas entre gladiadores fue un espectáculo muy promovido, un espectáculo sangriento, terrible, triste, pero a él le gustaba todo esto, y obviamente, si le gustaba ver a dos soldados casi en equilibrio de fuerzas peleando, matándose, ¿cómo no le iba a gustar a él ver a tigres, a leones persiguiendo en la arena a creyentes, llorando, gritando, buscando preservar su vida lo más que fuera posible? Se trató de un hombre muy cruel. La arena del circo romano se tiñó de mucha sangre, en gran parte por él, o en su gobierno de una manera destacada, lamentablemente. Adriano, su hijo, para este entonces ya se entendía la diferencia entre cristianismo y judaísmo. Hubo un momento en el que para Roma fue muy claro que judíos eran una cosa, cristianos eran otra. Aunque el tronco era común, eran dos situaciones distintas. Estamos hablando que gobernó del año 117 al 138. Vamos leyendo y comentando. Para este entonces, ya se entendía la diferencia, así que la opresión se debía más a aspectos religiosos y espirituales. Lo vuelvo a leer. Para este entonces ya se entendía la diferencia entre cristianismo y judaísmo, viendo políticamente menos peligroso al cristiano. Había antecedentes de que los judíos se levantaban en armas, los cristianos no. La opresión en contra de la iglesia se debía más a aspectos de carácter religioso espiritual. Esto es, el cristiano no se nos va a sublevar, pero nos es un conflicto, nos es un dolor de cabeza por temas religiosos espirituales. ¿Qué más podemos decir de este hombre, de Adriano? Al cristianismo se le acusaba como a una religión no solo desobediente al politeísmo grecorromano. Pongamos mucha atención en esto porque a mí me fue muy interesante el recordarlo. Al cristianismo se le señalaba como una religión donde se practicaba el canibalismo y el incesto. ¿Cómo esto? Recuerde, en la clase anterior, si no estoy mal, que hablábamos de que podía existir todavía cierta interacción entre gente no cristiana con la iglesia de Jesucristo, por lo cual la gente no creyente podía escuchar, al menos en parte, la exposición de la fe cristiana. Entre esos elementos de la fe cristiana, la celebración de la Santa Cena, por ejemplo. Entonces, es así como mucha gente mal entendió, por eso le digo, actuamos conforme a lo que entendemos, y si lo entendemos mal, imagine. Entendió al cristianismo como una religión en la que en la Santa Cena se comían los cristianos a su Dios, así lo decían. Es que los cristianos se comen a su Dios. ¿Cómo? Sí, dicen que el pan, ellos así lo establecían, es Dios y se lo comen. No me digas, sí, peor, espérate. Tienen vino, pero dicen que no es vino, dicen que es la sangre. Usted sabe que el cristianismo auténtico establece que el pan representa al cuerpo de Cristo, lo representa. El vino representa la sangre de Cristo. No hay una oración que convierta a estos elementos literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. El cristianismo bíblico así lo establece, así lo creemos, así lo practicamos. El asunto es que la gente lo quiso entender así, lo entendió así, y decían por lo mismo, beben la sangre de su Dios. Pues terrible. Entonces por eso se le da esta categoría al cristianismo, como una religión extravagante, hasta cierto punto peligrosa, porque si son capaces de comerse a su Dios, ¿qué puede pasar con nosotros? Etcétera. Y también se le acusa, o se le acusó de incesto, de ser una religión en la que se promovía, enseñaba, practicaba el incesto. ¿Y esto por qué? Porque ellos dicen que son hijos de su Dios, todos ellos. Entonces se dicen hermanos, porque son hijos de un mismo Dios. Pero ¿qué crees? El hermanito se casa con la hermanita. Entonces ahí tenemos una acción de incesto. Bueno, de esa manera, que tal vez hoy nos pueda dar o provocar una sonrisa de no puede ser, pero así se consideró al cristianismo durante esta etapa, con las acciones que
se derivaban de este malentendimiento. Seguimos. Después de Adriano tenemos a Marco Aurelio. Él gobernó del año 161 al 180. Este hombre era muy culto, con gran capacidad filosófica, le encantaba pensar, lo hacía de una manera muy profunda. Pero lejos de que esta profundidad de pensamiento le llevara a una comprensión objetiva del cristianismo, ante el politeísmo del gobierno y territorio grecorromano, continuó las políticas de sus antecesores. Esto es, con todo y que le gustaba pensar, practicaba, desarrollaba bien su pensamiento, nunca quiso o pudo entender la diferencia enorme entre el politeísmo y el cristianismo verdadero. Entonces, él lamentablemente no solamente continúa con las políticas de sus antecesores, sino a él se le debe en gran medida acciones de espionaje muy complejas para poder detectar quién era cristiano. Aquí se empiezan a desarrollar técnicas de espionaje muy efectivas que incluso, bueno, pues hoy se siguen utilizando, al menos muchas de ellas. Gobernó, insisto, del año 161 al 180. Máximo el Tracio padecía gigantismo, esto es, medía, dicen, aproximadamente 2 metros con 60 centímetros. Era un emperador soldado, o sea, se involucraba mucho en las acciones militares del imperio. En otras palabras, le gustaba la sangre, le gustaban los golpes, le gustaba pegar, le gustaba matar. Historiadores como Herodiano declaran que era cruel y sin escrúpulos. Oiga, qué combinación tan terrible. Incluso por ahí se dice que era tan corpulento que el brazalete de su esposa, no sé si era la única, pero tal vez la oficial, el brazalete de su esposa, él lo llegaba a usar cuando iba de soldado a combatir, se colocaba muy probablemente como amuleto el brazalete de su esposa como anillo en su pulgar. Imagínense de qué cuerpo estamos hablando. Gobernó, insisto, del 235 al 238. Decio decretó en el 250 que los cristianos tenían que rendir sacrificio a los dioses romanos o morirían. O sea, este hombre ya fue peor, ya fue más allá. El sacrificio debía ser amparado por un certificado. Hasta antes de él se decía, los cristianos son raros, no nos ayudan a gobernar bien, pueden ser incluso en su momento peligrosos, etc. Pero Decio establece, tienes tu Dios, disculpe la expresión, mucho gusto, pero tú tienes que rendir sacrificio a los dioses de Roma. Tal vez a los de otros pueblos no, pero a los dioses de Roma sí. Escoge la fecha, había márgenes, ¿verdad?, de tiempo en donde se tenía que rendir este culto con incienso, en fin, todo un ritual, y que tenía que ser avalado por un supervisor de que se llevaba a cabo dicho ritual en dicho hogar cristiano. Si se llevaba a cabo, se firmaba un certificado de que aquí te hicieron caso, acá no firmé el certificado porque me salieron con muchas cosas, pero no lo hicieron. ¿Qué cree que pasaba con ese hogar creyente? A estas alturas podemos hablar en mayor medida, o sea, esto se impulsó muchísimo en el gobierno de Decio, año 249 al 51, gracias a Dios que fue corto, pero en su gobierno se intensificó un cristianismo con estas 3 características, a escondidas. Si de por sí la iglesia actuaba con discreción, aquí estamos hablando de que el creyente se sumergía quién sabe cuántos metros bajo tierra para poderle rendir culto al Dios verdadero, si quería preservar su vida. Cristianos que abandonaban la fe. Empezó a multiplicarse el número de creyentes que decían, yo hasta aquí sigo. Y padres de la iglesia martirizados. Abundó la muerte de padres de la iglesia durante el gobierno de Decio. Valeriano continuó con la matanza de cristianos. Hizo de manera expresa, le añadió puntaje, hizo de manera expresa su repudio al cristianismo, prohibiendo su práctica. Vea cómo va intensificándose la crueldad del diablo utilizando a todos estos hombres en contra de la iglesia de Cristo Jesús.
hizo de manera evidente, oficial, expresa su repudio al cristianismo y dijo, ya no se puede practicar esta religión. Todas las demás sí, claro, porque provenían del diablo. Las demás sí, el cristianismo no, tristemente. Confiscaba todo sitio que generaba sospechas al imperio. Incluso los cementerios eran supervisados, eran vigilados para ver si no había por ahí culto a Cristo por parte de su iglesia. Gobernó del 53 al 60. Diocleciano. Algunos analistas consideran que su gobierno fue más cruel que el de Decio, imagine, porque la persecución contra los cristianos se realizó de una manera exhaustiva. O sea, ya no solamente en puntos claves del imperio, sino se arrasó con todo el territorio. Fue la vigilancia, la opresión, la supervisión en contra de la iglesia cristiana. Él gobernó del 284 al 305. Después de él siguen otros dos, al menos. Aquí el asunto es que cerramos esta lista de 10 emperadores crueles con Diocleciano, porque en él se llega al clímax en toda esta serie de emperadores de cadena cruenta en contra de la iglesia. Cerramos con él porque con él se llega a la etapa más alta, al clímax de esta persecución, en contraste con Constantino. No es que estén unidos sus reinados, pero en Diocleciano tenemos la fuerza en contra a su máxima expresión y en Constantino tenemos un giro en todo esto. No quisiera decir que un giro de 180 grados y le explicaré más adelante porque en otras lecciones, de hecho en otro curso. Ahí tenemos a Constantino el Grande. Él, recordemos, ¿verdad? Año 313 en Milán, hace un edicto en donde establece que se deje de perseguir al cristianismo. Y entonces, pues, a más de uno, ¿verdad? Le darían tal vez ganas de abrazarlo y de agradecerle. Aquí el asunto que queremos comentar es que una cosa es decir cristianismo y otra la Iglesia de Cristo, al menos en este contexto. ¿Y por qué lo decimos? Le hago la más cordial invitación. En el siguiente curso estaremos hablando de la Iglesia imperial, en donde vamos a poder explicar exhaustivamente este asunto. Con Constantino se asume incluso al cristianismo como la religión oficial del imperio. Vea hasta qué nivel se está llegando. Pero la tolerancia no era para el cristianismo verdadero. Nosotros podemos ver que siguió habiendo una persecución hacia el cristianismo auténtico. Los padres de la iglesia lo constatan. Y otros elementos que veremos. El cristianismo verdadero siguió siendo oprimido. El cristianismo del que estamos hablando en este contexto es un término para poder definir un concepto religioso que Roma empieza a desarrollar con el propósito de no seguir desgastando sus fuerzas en contra del cristianismo, porque entre más le perseguía, más crecía la iglesia de Cristo. Y entonces se dice, ahora todos somos cristianos, y el punto es que se establece una religión o una religiosidad en donde se hace una mezcla, un sincretismo de elementos cristianos, sí, pero con elementos paganos. Terminamos con la primera parte de esta clase, de esta lección. Bien, vamos entonces ahora a la segunda parte. Hasta el momento hemos hablado de un enemigo que se movió contra la iglesia de manera externa. El ataque fue externo. Cuando hablamos del gnosticismo, estamos hablando de un ataque en contra de la iglesia que se suscitó, se fue desarrollando o trató de desarrollarse cada vez más desde dentro. Entonces se movió contra la iglesia, pero internamente, lo cual muchos podríamos catalogar es todavía aún más peligroso o más dañino cuando el enemigo está en casa. El gnosticismo se trata de una herejía desde mediados del primer siglo. Ahora, el gnosticismo como tal es una herejía o es una enseñanza filosófica religiosa desde muchos años atrás, antes de Cristo. Pero en el contexto de la historia de la iglesia lo podemos ubicar como tal
al gnosticismo a mediados del primer siglo. De hecho, es por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pablo de una manera muy evidente en la carta a los Colosenses, Juan muy específicamente en la primera epístola, hablan en contra de estas enseñanzas. No es la única parte en la Biblia en donde encontramos estas amonestaciones, estas advertencias, pero sí de una manera muy evidente en estas dos partes de la Biblia. La carta a los Colosenses, primera de Juan, cuando se habla de enseñanzas falsas, de herejía, estamos considerando esencialmente este movimiento filosófico tan peligroso. Vamos leyendo, vamos comentando. Aunque es una enseñanza ancestra, tiene muchísimos años, siglos incluso atrás, al tratarse de una enseñanza bien maquinada por parte del diablo, es una herejía poderosa. Es decir, tiene 3 características. Nunca ha desaparecido, desde que surgió nunca ha desaparecido. Siempre en la historia vamos a ver relatos. Cuando nos atentamos un tanto al aspecto filosófico, cultural, religioso de las naciones, nos vamos a dar cuenta de eso. Nunca ha desaparecido. Otra característica que le hace poderosa a esta herejía, es muy atractiva, y otra, alimenta el ego. Ahora, si usted ve, nunca ha desaparecido, es muy atractiva, alimenta el ego, ¿qué es lo que usted y yo podemos concluir? Que esta herejía cuenta con todas las características de un pecado, el que sea. Por ejemplo, la venganza. Cuando ha desaparecido de la naturaleza pecaminosa el deseo de vengarse. Que podamos luchar en contra de la tentación de vengarnos gracias al poder que Cristo nos da, esa es otra cosa. Pero cuando ha desaparecido de la naturaleza humana el deseo de desquitarnos, de vengarnos. Ahí está, latente, no ha desaparecido. Es atractivo, y cómo no. Fíjate que si tú te desquitas, si tú te vengas, esta persona va a aprender la lección, que contigo no se debe volver a meter. Atrae la idea de vengarse. Alimenta el ego. A ti no te pueden hacer eso. ¿Cómo es que trató de burlarse de ti? Vamos a darle una lección. Entonces, la herejía, el gnosticismo, es una herejía que cuenta con los elementos inherentes de cualquier pecado. Por eso decimos que se trata de una herejía muy poderosa, por lo cual su vigencia no se ha perdido. Sigue siendo un factor de riesgo en la vida espiritual del hombre y del cristiano. ¿Qué plantea el gnosticismo? Mire, aquí tenemos algunos documentos que para el estudio de este movimiento filosófico hemos tratado de investigar, analizar, etc. Y le voy a leer, si me lo permite, un párrafo de todos estos documentos que hemos estado tratando de analizar. No va a aparecer en la pantalla, obviamente, sobre todo porque es extenso, pero le invito a que escuche con atención algunos de sus planteamientos. El pensamiento gnóstico comprende un elemento escindido del Dios trascendental o Padre inefable que inicia el proceso de creación del demiurgo y su obra material. El proceso de definición del Dios trascendente en el sistema gnóstico es muy complejo y variado según los grupos, consistente en una serie de emanaciones en serie por voluntad del uno de figuras denominadas eones, que en conjunto forman el pleroma, región superior de los elementos espirituales al que aspira a llegar el gnóstico. El último de los eones emanados suele identificarse como la figura de sabiduría, que se separa del Padre y el resto de eones al cometer el error de buscar al Padre cuando Él aún no ha tenido la voluntad de ser conocido por sus emanaciones. Este fallo, error o pecado a destiempo, pues el Padre se dará a conocer a los eones en un momento posterior, provoca su salida temporal del pleroma y el nacimiento del demiurgo, que es llamado aborto de sabiduría al nacer sin que ésta posea pareja pleromática. Bueno, si usted lee algo así, muy probablemente cierra el libro y dice o expresa situaciones como de lo que Dios me ha librado, o qué bueno que no tengo nada que ver con esto.
Y pudiera usted apreciar una distancia enorme entre lo que usted cree y lo que el gnosticismo plantea. La cuestión es que cuando nosotros tratamos de codificar todas estas enseñanzas, nos damos cuenta de que entonces pierden complejidad a nuestro razonamiento promedio y se pueden convertir en enseñanzas que le pueden a uno confundir. Por eso es que ahora vamos a hablar de esto que hemos leído en otros términos, en términos que sean más fáciles de comprender. ¿Qué plantea el gnosticismo en cuanto a la salvación? Vaya, porque el gnosticismo tiene muchos planteamientos, pero en torno a la salvación, cuando nosotros necesitamos hacer un balance de una enseñanza sectaria, religiosa, falsa, debemos apuntalar hacia qué dice este movimiento acerca de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la salvación y del hombre. No quiere decir que sean los únicos 5 temas en donde nos debamos centrar, pero si ya de entrada vemos en alguno de ellos situaciones distintas a las que plantea la palabra bendita de nuestro Señor, sabemos que por ahí no es el camino. Entonces, en torno a la salvación, el gnosticismo, ¿qué plantea? En rojo, lo que dice el gnosticismo; en azul, lo que enseña la palabra de Dios. El gnosticismo dice que la salvación se obtiene a través del conocimiento. ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Debemos considerar esto. El gnosticismo tiene diferentes categorías. Hablamos de 7, 8 más o menos. Y dentro de esas categorías hay una que dice gnosticismo cristiano. Entonces, por eso le digo, sí es una situación a cuidar, a tener por ahí, ¿verdad?, en observación. Ellos dicen, la salvación se obtiene por el conocimiento. No dices que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando de un proceso en el que se involucra tu razón, tu conocimiento. Dice también en la carta a los Romanos, ¿cómo van a creer si no hay quien vaya a predicarles, quien vaya a darles a conocer el plan de salvación? Entonces, a partir de esa premisa, podríamos decir, sí, la salvación se conoce a partir de un proceso racional. Entonces, por eso ellos dicen que la salvación se obtiene por conocimiento. Pero leamos, en azul, la salvación en Cristo puede recibirse a partir del conocimiento del plan de salvación. Estamos de acuerdo en ello, pero no basta con conocer lo que Cristo hizo. Necesitamos creer que lo que Cristo hizo, murió por mí, resucitó por mí, es el único camino al Padre. No basta con que yo sepa que lo hizo, debo creer. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es importante creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo que hice en la cruz, por haber resucitado, es que podemos nosotros, al depositar nuestra fe en Jesucristo, aspirar a la vida eterna. Entonces, no es el conocimiento por sí mismo, sino quien genera en nosotros el conocimiento para la vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios. Otro planteamiento, la salvación no es a través de la fe, sino del conocimiento, porque si no te estás contradiciendo. ¿Cómo? Sí, porque la fe hace a un lado la razón. ¿Será? ¿Será que la fe quita del camino todo proceso racional? Vamos a leer en azul. La fe no hace a un lado nuestra razón. La fe es una expresión racional incluso en la que asumimos que puede haber algo por encima de nuestros razonamientos. De hecho, Hebreos 11.1 lo declara. Es pues la fe, la certeza, un proceso racional, de lo que se ve, de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. La convicción, hay un convencimiento, un proceso racional de lo que no se ve. Lo diré así. El doctor me dice, se trata de una enfermedad terminal. Mi razonamiento lo concluye. El doctor me dice que hasta acá, o vaya, en pocos días. Mi razón lo entiende.
Sin embargo, cuando Dios me permite experimentar fe en Él, sucede una expresión racional en mi interior. Con todo y que sea evidente, sea objetivo, lo que el doctor me está diciendo, sea científico, hay un razonamiento dentro de mí que permite creer que por encima de esa realidad puede haber otra fuera de mi alcance, fuera de mi comprensión. Eso es lo que dice el doctor, pero yo entiendo que puede haber una realidad fuera de nuestro alcance humano que supera la que estoy conociendo con los elementos humanos. Espero haberme explicado, pero la fe no es un ejercicio irracional. Su filosofía es, si no lo entiendo, no lo creo. Se oye atractivo, ¿no es cierto? O sea, sí, pues para que yo crea en algo lo debo entender primero. Pues hay una cosa, por ejemplo, yo no entiendo cómo mis hijas me aman, siendo yo el padre que soy, ¿no? Lejos estoy de ser el mejor padre para ellas. Sin embargo, aunque no entiendo por qué ellas me aman, estoy seguro que me aman. Creo que me aman. ¿Cuántos litros de amor hay en el corazón de mis hijas hacia mí, para conmigo? ¿Cuántos kilómetros de amor tienen ellas? No lo entiendo porque no hay medición para ello, pero creo que me aman. Lo he percibido en mi realidad. Gracias a Dios, así es. Abraham, hablando de la Biblia en azul, Abraham, el padre de la fe, no entendió el plan de Dios cuando le pidió que saliera de la tierra de Ur. Cuando le dijo, tendrás que salir de Ur de los Caldeos, Abraham no entendía ni el por qué, ni el para qué, tal vez el para qué un poco, pero no sabía ni cómo iban a ser los detalles. Pero no necesitó entenderlo para obedecerlo. Su confianza, la de Abraham, padre de la fe, no radicaba en el conocimiento del plan, sino en la confianza en el autor del plan. Entonces, pues que no nos quieran vender situaciones que se mezclan con la verdad para poder filtrarse en enseñanzas cristianas. La salvación, dicen sí, pero ¿de qué? Tenemos tiempo. La salvación, tú vas a ser salvo, está en rojo, ténganlo en cuenta. Tú vas a ser salvo de la imperfección, de las limitantes de tu materia. Porque de entrada te digo, lo espiritual es perfecto, es eterno, lo material es pecaminoso, es imperfecto, es temporal. Entonces, la salvación a la que debes aspirar es de ese cuerpo que te echa a perder la existencia, de las limitantes que sufres por las limitantes propias de la materia. En un entorno más cristiano, la salvación del pecado, o sea, hablando de la salvación del pecado, lo establecen más o menos así, de una manera más precisa. Sí, vas a ser salvo del pecado, pero estamos hablando de los estragos del pecado, de la angustia, de la preocupación, de la ira. ¿Te das cuenta de que la materia te tiene esclavizado? Experimentas ira por estar en un cuerpo mortal, pecaminoso, imperfecto, temporal. Pero en este mundo dual hay lo espiritual al que vas a poder aspirar si desarrollas tu conocimiento. Y tenemos, por ejemplo, movimientos como el de pare de sufrir, ¿verdad? O sea, estás sufriendo porque quieres, casi, ¿no? Porque tú puedes aspirar a otras latitudes espirituales. El sufrimiento, nosotros lo vemos en la Biblia, son condiciones que Dios permite en ocasiones, o si quieres, hermano, muchas veces en nuestra vida, y son situaciones que incluso nos llevan a conocer mejor a Dios. Tan solo ubiquemos a Job. De oídas te conocía, mas ahora te conozco de una manera más profunda. ¿A partir de qué? De un periodo de prueba, de un periodo de sufrimiento. Entonces, es importante anclarse en la palabra de Dios para poder disipar de entrada todas estas fechorías. En el gnosticismo no eres un vil pecador, sino una víctima de las circunstancias, de un nivel en mayor o menor grado de ignorancia. O sea, tú sufres por ignorante, sufrimos por no entender el mundo espiritual. Sientes angustia es porque ignoras una realidad espiritual. No, a veces el sufrimiento, con todo y que conozcamos que Dios puede quitarlo de nuestra vida, Él en su soberanía dice, no, vas a pasar por este proceso. Nosotros en ese proceso
podemos alcanzar un nivel espiritual más grato a los ojos de Dios. Bien, es importante, vamos terminando ya, ir entendiendo que las herejías, por el conocimiento que el Señor nos ha permitido de su palabra, le hablo a usted específicamente, las puede ver como una situación ajena, risoria tal vez en su momento, pero fíjese que se han filtrado muchas herejías en la vida de los hombres, en las sociedades, en las culturas, pero el cristianismo no está exento, no está libre del peligro que implica una herejía de este tipo. Vamos a concluir con la lectura de Romanos 1, del 18 al 25. Los términos que están subrayados los hemos subrayado intencionalmente con el propósito de que vea cómo está involucrado el proceso del conocimiento en la relación que quiere establecer Dios con el hombre. Lo leemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y usted y yo decimos amén. Terminamos de esta forma, hermanos. Hoy vimos dos cosas: el enemigo externo, un enemigo interno de la iglesia de Jesucristo, iglesia perseguida. Más adelante vamos a hablar de las herejías en esa lucha que se estableció contra, ¿verdad?, la palabra de Dios, encabezando el esfuerzo de los padres de la iglesia. Es un tema apasionante. Pero en este primer curso, la intención fue, de una manera un tanto encapsulada, ir mencionando las bases de lo que se irá desarrollando con detalle más adelante. Tratamos de que lleve usted al menos bases de este panorama que experimentó la Iglesia de Cristo en los primeros 3 siglos de su existencia. Muchas gracias por su tiempo. Sea un tiempo de mucha comunión con Dios y con sus seres queridos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos podido concluir con esta lección, con esta clase. Queremos, Señor, que lo que aquí se ha expresado pueda ser retenido con detenimiento para nuestro provecho espiritual. Mi anhelo es que sea de bendición para mis hermanos en Cristo, para nuestros amigos, Señor, que pueda contribuir en ese proceso de aprendizaje que tú estás haciendo en la vida de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo con mucho cariño a todos.